Por mucho tiempo yo trataba de manipular cómo se vestía, cómo hablaba, cómo actuaba, Paula cómo me te vestía, amigo. expresabas. O sea, era inconsciente. Pero en el fondo, lo que más me interesaba no era él, porque eso parecía, era cómo me veían a mí. Yo estuve a punto de casarme muy joven. Yo, por mi parte, desarrollé un amor profundo y una lealtad al trabajo. Lo curioso de eso es que aunque eso demanda lealtad y tú le eres leal, nunca recibes el fruto que de verdad estás anhelando. Pero sí somos una comunidad que nos hemos dispuesto a ser muy intencionales en crear espacios seguros, espacios donde las personas sean más leales a Dios que a nosotros. ¿De qué me sirve a mí que alguien sea leal a mí si no él es leal a Dios? 1, 2 y 3. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones en la Mesa. Yo creo que ya muchos lo saben, pero si no lo sabes, Aquí te lo recordamos. Exacto, te cuento que este es un espacio que hemos diseñado para conversar acerca de las series que estamos viendo en la mesa. Bueno, paréntesis, nosotros trabajamos como por temporadas, series con temáticas muy específicas donde hablamos de casos, cosas que vivimos realmente, nuestra vida diaria, cotidiana, dudas, etcétera, compartimos. Y este es un espacio donde todo aquello que no hablamos el domingo o incluso preguntas, dudas que están allí, las exponemos aquí. Traemos historias anónimas, preguntas anónimas. Caramba, eso no Mejor lo sabía. dicho. Eso no lo sabía. Pero bueno, chévere. Eso es nuevo. En pocas palabras, lo que se queda colgadito el domingo, aquí venimos a profundizarlo Así es. y también hacer una previa para De la lo que próxima viene. semana, el capítulo siguiente. Sí. El domingo compartí un mensaje que se llamó, ni título le puse. No, nada, No no le tuvo puse título. no tuve título, pero ahí en YouTube quedó como somos una fábrica de dioses falsos. Estábamos estudiando los 2 primeros mandamientos de estos 10 que Dios le dio al pueblo justamente en una etapa de libertad. Qué curioso que para una etapa de libertad dio normas, dio Así reglas. Y estamos dándonos la oportunidad de darnos cuenta, que es redundante, de ver que cada una de estas reglas no son solamente reglas, sino que son bendiciones. O sea, cosas que Dios demanda de nosotros, no para esclavizarnos, sino para liberarnos. Esa es la premisa de esta serie. Sí. Yo hace muchos años leí un libro que hablaba acerca de los cultos. Y el culto, pues básicamente es a todo aquello que tú te rindes. O sea, tú haces culto a todo aquello que te rindes. Y eso me llamó muchísimo la atención, porque justamente este domingo que estabas hablando acerca de los dioses falsos, dioses ajenos, me quedó sonando mucho cuando hablabas de que los ídolos o esos dioses falsos demandan de ti lealtad, demandan cosas, podríamos decir que demandan sacrificios, que Dios te pide hacer sacrificios también, pero que no destruyen tu alma, mientras que los sacrificios que estos dioses falsos demandan de ti, sí te destruyen, sí te aíslan, te condenan. Y eso me quedó dando muchas vueltas porque he vivido en ocasiones un par de circunstancias que me han llevado a estar en lugares donde sé que no debería, porque sé en el fondo de mi corazón que yo no pertenezco ahí, pero aún así me quedo. Yo no sé, o sea, mi explicación va a ser más que innecesaria tal vez, pero me gusta para ilustrarlo. O sea, cuando tú hablas de que un Dios falso te pide sacrificios, no necesariamente estamos hablando de que tienes que ir a quemar un cordero en el patio de tu casa. Exacto. No necesariamente tienes que decir que vas a tener que estar sembrando ciertas matas en tu casa para ciertos olores y ciertas cosas para que un incienso suba. No tanto así, ya eso lo sabemos. Pero qué aterrador, creo que la mejor palabra que encuentro es pensar de que mucho de lo que vamos a hablar hoy son estos sacrificios que sí, no se ven así, pero tienen el mismo sentido y es haciendo cosas para agradar a una deidad, puedo decirlo así, que en este caso no es el Dios aquel que es el verdadero, que es lo que así, como conectando. Si estuviste el domingo sabes de qué estoy hablando y si no, mírate el mensaje. Sabes que quiero empezar por algo respecto a un ídolo. Una vez estaba en un desayuno con un pastor, con un amigo, y el pastor una vez dice: ¿tú sabes que amar tu imagen es idolatría? Y todos quedamos en la mesa como, ¿sí? O sea, como que en esencia sabíamos eso, pero no le hemos puesto la palabra tan exacta de idolatría, porque por mucho tiempo que nosotros... Suena fuerte, pero... Y desde chiquitos creo que en nuestra cultura latina nos enseñaron que la idolatría es simplemente adorar imágenes. Una figura de barro. Exacto, una figura. Entonces por eso tú no puedes ir a la iglesia, o en la iglesia no deberían haber imágenes como en otras las hay,
porque eso se llama idolatría, Ujú. pero en todos estos años hemos aprendido que la idolatría va mucho más allá que simplemente tener una imagen en tu casa, Sí. una estampita, un símbolo, sino Ujú. que habla de una postura del corazón. ¿Cuáles son los dioses entonces que nosotros como pareja o de manera individual, tú crees que durante estos casi 10 años de estar casados, casi 20 años haciendo iglesia, a pesar de querer haber adorado al único Dios verdadero, consciente o inconscientemente le hemos dado lugar a esos dioses falsos? Yo quiero empezar por la imagen. Ok, la imagen. Idolatrar nuestra imagen. ¿Cómo así? ¿Cómo se ve eso? Ujú. Idolatrar mi imagen es preferir, y nos pasó en nuestra relación, no sé, hace unos años yo le confesaba a mi esposo que por mucho tiempo yo trataba de manipular cómo se vestía, cómo hablaba, cómo actuabas, Paula me cómo te vestía, amigo. expresabas. O sea, era inconsciente, ¿sabes? Yo no... Ay, yo no era consciente de esto, no es que yo, lo voy a manipular porque no, yo no era esa mujer persuasiva, pero siempre trataba como, no me gustó que dijeras eso, no me gustó que te vistieras así, yo creo que era mejor otra pinta, yo creo que Sí, era sí. mejor, o sea, eran comentarios simplemente que expresaban las inconformidades de mi corazón, pero en el fondo lo que más me interesaba no era él, porque eso parecía, era cómo me veían a mí, es decir, ¿Cómo te representaba? Tal cómo vez, él me representaba a mí, o de sea, cierta porque manera. obviamente al ser esposo o al tener una relación nos iban a conectar, entonces si él se veía de una forma en que yo no soy, pues yo me sentía mal. Esto también se vio reflejado cuando tuve que tomar decisiones importantes en mi vida, como moverme de una iglesia, y el temor que tuve por ¿El qué dirán? tantos años por el que dirán, me dejó ahí simplemente clavada en A mí el me pasó piso algo diciendo no similar, puedo hacer nada. una historia que hemos contado tú y yo muchas veces, Ujú. y fue cuando yo estuve a punto de casarme muy joven, aún con alguien que yo honestamente, tanto ella como yo sabíamos de que no era necesario hacer eso, pero por el temor a la imagen de qué dirán, de que esta parte que son el ejemplo y todo esto, ahora ya no, por poquito se cometió un error, y agradezco a la persona que tuvo más pantalones que yo para decir, sabes que a pesar de eso, Esto no puede seguir. esto no puede seguir, y bueno, obviamente fue una Y historia súper loca, pero es así. también amamos nuestra imagen cuando, no sé, nuestra manera de vestir o no mostramos nuestras emociones o lo que realmente está guardado. Por ejemplo, hay un ambiente donde ahí se está propiciando una conversación profunda y tú te limitas y tragas en seco porque tú dices, yo no voy a llorar aquí porque nadie me va a ver vulnerable. O sea, hay tanto amor a cómo la gente me ve y qué van a pensar de mí, qué van a decir y van a ir a decirle a otro. Es más, una vez alguien me decía, ay, necesito un psicólogo, me gustaría como ir a un psicólogo. Y yo le decía, mira, esta persona creo que... No, es que conoce a mi familia y te aseguro que le va a decir toda mi familia. Y yo, o sea, prefiero estar mal antes que otra persona sepa lo que hay realmente bajo aquí en el corazón. Puede que suene como spoiler y tal vez se acabe el episodio ya mismo, pero no, obviamente no. Pero creo que de los mayores ídolos que tenemos somos nosotros mismos. Que probablemente todos esos dioses falsos se alimentan de la misma fuente, y es el amor a nuestra propia imagen. Sí, del ego. Entonces ese es como para mí un primer ídolo que podríamos tocar, el primer principal, porque empieza aquí en esto, el orgullo. Es más, el orgullo, la prepotencia, el alejarnos de Dios, comienza en esta autosuficiencia de yo sí puedo, yo soy, yo, y nos creemos algo que no, sí, no va yo por mencionaba algo el domingo, y era que los dioses falsos te demandan lealtad. Y esto en lo abstracto, pues bueno, ok, lealtad, sí. Pero veámoslo en la práctica, ¿cómo se ve esto en la práctica? Por ejemplo, tú y yo hemos hablado mucho acerca de lo peligroso que es el amor al dinero, por ejemplo, que va muy relacionado con el tema de la imagen, es que todo va muy bien. Claro. Pero hablemos un momentico del amor al dinero, que yo lo relaciono mucho con este espíritu trabajólico que muchas personas hemos caído allí. Y ha sido esta necesidad de, bueno, tal vez produzco más dinero, entonces por ende voy a trabajar más. Sí. Y no hay Dios falso que demande tanta lealtad como ese. Porque te juega esta idea de mientras estés conmigo acá, no te va a faltar nada. Trabaja para que no te falte nada. Trabaja para que tu imagen esté impecable. ¿Crees tú que nos pasa a 2, 3, 4 personas, o crees que es algo más común de lo que... Justamente creo que he tenido esta conversación muy de seguido con muchas personas de diferentes edades, diferentes etapas de la vida, y ha sido muy interesante poder escuchar sus perspectivas y sus experiencias respecto a ese tema. Y algo que me he encontrado muy en común es que en la sociedad, a nivel de familia, se habla mucho de lucha por tus sueños.
que en sí esa frase está bien y creo que es muy real porque Sí, uno tiene que desarrollar parte. perseverancia en la vida y no rendirse y sí luchar. Pero el asunto es que se esconde debajo de esa motivación de lucho por mis sueños. Un tener que probar algo, tener que probar que soy capaz, tener que probar que lo que un día dijeron de mí eso no es, yo les voy a demostrar lo contrario y volvemos al primer ídolo que es el ídolo de la imagen y no voy a quedar en vergüenza, yo no puedo echar para atrás porque significa que fracasé. Uh-huh. Entonces ahí se desarrolla también el miedo al fracaso. Entonces ese punto de ser trabajólico y de amar el trabajo pero por amor al dinero, porque creo que puede tomar diferentes vías. Esta es una de las vías principales y es el amor al dinero. Trabajo más porque no quiero pasar necesidad. Yo tengo que confesar que en una temporada de mi vida, gran temporada de mi vida, mi deseo de trabajar y mi deseo de producir no era pues porque hay que trabajar y hay que tener dinero para pagar los compromisos y soñar y crecer, sino era tengo miedo de pasar hambre, tengo miedo de pasar necesidad, tengo miedo de ahora que soy mamá no tener con qué suplir las necesidades de mis hijos, y cada momento en donde de pronto alguna cosa sucedía, un imprevisto, se apretaba la cosa y yo sentía que no iba a poder hacer algo que ya estaba en mi cabeza estructurado y controlado, yo me deportaba completamente. Entonces, en mi caso sí creo, yo por mi parte desarrollé un amor profundo y una lealtad al trabajo, porque yo sabía que entre más trabajara más plata iba a haber. Lo curioso de eso es que aunque eso demanda lealtad y tú le eres leal, nunca recibes el fruto que de verdad estás anhelando. Eso es... O sea, el fruto es descansar. Tú trabajas para que producir dinero y porque vas a estar tranquilo. Y tal. Y porque aun cuando llega la paga, tú dices, uy, llegó la paga, qué rico, pero resulta que la paga se va en un momentico. Y era curioso porque entre más trabajaba y más dinero ganaba, es como que igual no me alcanzaba, o sea, entre más trabajaba menos me alcanzaba el dinero. Entonces yo decía, no tiene sentido, y más agotada me sentía, más frustrada. Ahora, quiero mencionar algo sin ánimo de señalarte, solamente que creo que queda como un vivo ejemplo de cómo es de sutil este tema. Sí. Cómo nos va destruyendo de adentro hacia afuera. O sea, en todas estas temporadas en las que yo he vivido contigo, casi 10 años casado, yo muchas veces te vi a ti hablando acerca de cómo tú descansabas en Dios, ¿sabes? Y cómo para ti Dios es ese proveedor y cómo encontrabas descanso en Él. Cómo cantábamos canciones diciendo que Él era nuestro descanso. Y bueno, yo no estoy diciendo que todo eso era falso. Creo que en buena parte era nuestra genuina necesidad de, a través de nuestro arte, nuestras palabras, nuestra vida, comunicarlo. Pero qué loco pensar que estábamos, por lo menos creo yo, estábamos bastante lejos de vivir eso a plenitud. Yo creo... ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué es tan conflictivo eso? Yo creo que sí hay como niveles donde Dios va tocando tu corazón y va quitando capas. Y en esas primeras capas realmente yo sentí que estaba descansando en Dios. O sea, yo estaba viendo una nueva realidad acerca de Dios y yo estaba creyendo en esa realidad de Dios, en esa verdad. Pero resulta que habían todavía cosas muy escondidas, que Dios a través de los procesos y a través de las crisis y momentos difíciles, como quien dice, explota un poquito esa tierra que está allí taponando para llegar a otra capa más profunda y seguir revelando lo que se ha guardado en el corazón. Entonces, yo creo profundamente de que nosotros somos, o sea, hasta el último día de nuestras vidas Dios va a seguir trabajando en nosotros, va a seguir sacando cosas a flote, va a seguir sanando nuestra vida. Yo creo genuinamente que sí está descansando en áreas de mi vida en Dios. Es que podríamos decir que al mismo tiempo uno tiene la capacidad de amar varios dioses. Sí. ¿Cierto? Eso lo hemos hablado mucho en esta serie, lo vamos a seguir repitiendo, tiene que quedarnos muy claro eso. Y el asunto es ese, que en esa temporada yo creo que sí amaba a Dios, pero estaba amando más al Dios en este caso, Dios llámalo... dinero, que aparentemente me iba a dar tranquilidad también. Ahora, tomo esto como un hilo, que chévere que cuentes eso, porque lo tomo como hilo para hablar un poquito de otro Dios muy sutil, y el de la religiosidad. Sí. Nosotros vivimos en primera mano todo esto, ¿no? El construir una vida de fe poco a poco, creo que genuinamente con el deseo de hacer las cosas bien, pero es muy complicado construir algo bueno con las bases enfermas. Y tú y yo pasamos creo que mucho tiempo así, intentando hacer muchas cosas en teoría, hacerlas bien, amar a la gente, servir a la gente, servirle a Dios, en fin, pero con las bases seguramente enfermas. ¿Las bases de qué? Las bases de hogares de los que tú y yo vinimos, que fueron muy buenos en muchas cosas, pero como cualquier hogar fallaron en otras. Y eso uno cree que no, pero uno se lleva eso al hogar. Tú y yo nos dimos cuenta, cuando tú y yo nos casamos,
mucha ilusión de hacer las cosas bien, pero luego nos dimos cuenta que tú veías cosas en mí, de tu pasado, yo las veía en ti, y eso es una locura, ¿no? Sí. Pero, ¿por qué lo menciono? Porque inconscientemente creamos de nuestro hacer otro Dios. En el tema de adorar a Dios, es supremamente paradójico, pero empezamos a caminar creyendo que estamos adorando al Dios verdadero, pero en realidad lo que estamos haciendo es adorando a nuestra versión de Dios. Un Dios que siento que me demanda estar de 8 a 12 y de 2 a 6 todos los días en la iglesia metido, de domingo a domingo. A un Dios que siento que me demanda mi dinero, aunque yo me quede en las tablas. Un Dios que me dice, tienes que obedecer a una persona porque esa persona me representa a mí, y aunque yo vea cosas en esa persona que no lo representan bien, entonces creo que le estoy siendo leal a Dios mientras estoy obedeciendo a esta persona, aunque esta persona claramente no lo representa bien. ¿Sí me hice entender? Sé que lo dije rápido, pero... No, está claro, porque es que al final nosotros, o sea, nuestros padres son o deberían ser un fiel representante del amor de Dios para nosotros, para los hijos. Pero obviamente cuando eso no se cumple, porque hay demasiada disfunción a través de las generaciones, pues nosotros relacionamos a Dios de esa forma y creemos que esa es una manera de amar, que esa es la manera correcta de guiar, esa es la manera de vivir. ¿Sabes por qué lo menciono? Perdón que te interrumpa, porque han sido incontables las historias que yo he escuchado, y probablemente aquí en este espacio un día traemos a alguien que la vida haya vivido también. Y es esto de, mira, yo sabía que necesitaba un espacio distinto para conectar con Dios, pero me aterraba la idea de decirle a mi pastor, a mi líder, a mi mentor, oye, yo quisiera frenar, dar una pausa en el ministerio o en mi labor en la iglesia. Y efectivamente esos temores eran... O me estoy sintiendo de esta forma. Exacto. Y era lo mismo que decíamos al principio, este temor de la imagen, porque como que no, prefiero que me vean bien, porque si no, entonces me rechazan, me juzgan. Y eso es lo que quiero señalar, ¿no? Que yo he recibido tantos correos, mensajes por Instagram, historias que he visto de personas que literalmente cuando han encontrado la mesa, por ejemplo, que, hombre, claro, no nos vendemos como la última Coca-Cola del desierto, porque qué tal cosa no lo somos. Pero sí somos una comunidad que nos hemos dispuesto a ser muy intencionales en crear espacios seguros, espacios donde las personas sean más leales a Dios que a nosotros. Sí. ¿De qué me sirve a mí que alguien sea leal a mí si no le es leal a Dios? ¿De qué le sirve a una persona ser leal a una iglesia, a una marca, a una familia, a un grupo, a una empresa, a lo que sea? Porque esto se traslada a todas las áreas de la vida. Si Dios no ocupa el primer lugar de su corazón. Y cuando eso no es así, cariño, toda tu vida está totalmente desordenada y tú podrías estar haciendo cosas buenas, pero con la motivación errada. Quiero tomar eso porque justamente lo iba a mencionar, y es que es difícil a veces darse cuenta que Dios no está en el centro del corazón porque estamos haciendo cosas para Él. Leemos la Biblia, oramos, luego pasémoslo afuera, servimos en la iglesia, somos líderes de otros o somos la persona cristiana de la familia, entonces a la que todos buscan para un consejo. Entonces yo estoy haciendo cosas buenas, como que Dios no está en el centro. Claro que Dios está en el centro, entonces como que es muy difícil. Justamente hace unos meses me leí el libro de un amigo de nosotros que se llama Soy un religioso, y uno de los primeros síntomas que él habla acerca de los religiosos es que es ciego guía de ciegos. Es decir, el religioso le cuesta ver la realidad de su condición. Y es muy difícil que pueda darse cuenta de, hombre, creo que de verdad estoy mal y Dios no está en el centro, pero una vez que lo identifica, hay mucha sanidad, mucho crecimiento, mucho avance en su vida. O sea que podemos llegar a decir con eso que un buen primer paso para dejar de adorar estos dioses falsos es, Dios mío, abre mis ojos y muéstrame la falsedad de estos dioses. No sé si te acuerdas cuando uno chiquito se veía... Desenmascáralo. Ahora no, cuando Scooby-Doo, que al final de cada capítulo le quitaban la máscara al supuesto fantasma, y no era ningún fantasma, sino que era una persona tipito ahí, un ser humano más disfrazado. Sí. Exactamente creo que pasa lo mismo cuando tus ojos se abren y te das cuenta. Es doloroso darse cuenta que tú le has sido leal a un Dios falso. Es doloroso. Un Dios que esperabas de verdad, genuinamente, que te diera un resultado, un fruto, y darte cuenta de que no es así, de que habías invertido tiempo, es doloroso, esperanza, todo en algo que no va a producir nada. Quitar esa máscara y darte cuenta de que, no, esto es falso. Pero yo te invito a ti, al que haya llegado acá, hasta este punto del episodio, a escuchar esto. Después de ese dolor, hay una cantidad abrumadora de esperanza que uno empieza a encontrar, porque uno empieza a decir, oye, ok, o sea, lo estaba haciendo mal, con razón las cosas no me salían, pero cuando empiezas a hacerlas bien, empiezas a ver el fruto casi, creo, no me atrevo a decir automático, pero sí
a buen tiempo, porque a veces la vida se llena de mucha frustración cuando tú sientes que le brindas lealtad a alguien, a algo, esperas eso de vuelta y nunca llega. Eso es lo que deja la vida cansada, eso es lo que deja el corazón atribulado. Pero todo lo que nosotros invertimos en Dios siempre da fruto eterno, o sea, un fruto que permanece, y eso creo que es una de las promesas más hermosas que tenemos a lo largo de toda la Biblia, y es que cuando nos plantamos bien en Dios y nuestras raíces están en buena tierra, empezamos a dar fruto y somos ese árbol que está plantado junto a corrientes de agua, junto a los ríos, que tú ves esos ríos cuando uno se va a las montañas o algo así y uno dice, wow, o sea, qué lindos esos árboles tan grandes. No le falta nada. Están donde tienen que estar y reciben lo que tienen que recibir. Exacto. Lo relaciono también con otra parte de la Biblia que dice que sería en vano edificar algo si Dios no es edifica. quien está con nosotros edificando. Sí. Eso tiene un poquito de relación con lo que vamos a hablar este domingo, porque el próximo episodio, o sea, el tercer y cuarto mandamiento. Tercer y cuarto mandamiento, spoiler del tercero, no llevar el nombre de Dios en vano. Y a veces lo malinterpretamos creyendo que era, no, es que no puedo jurar. Ajá, ojo, no juraste por Dios, ojo. Exacto, sí, eso no, hombre. Te vas a ir para el infierno. Total, pero mira que tiene mucho más que ver con una promesa o con un juramento, sino en cómo nosotros representamos. Cómo tú y yo representamos a Dios. Y qué loco es cuando tú construyes cosas para Dios. Y esto yo lo digo más allá de hacer iglesia, porque a veces creen que estamos hablando solamente de hacer iglesia, pero no, cuando hacer cosas para Dios es toda tu vida por completo. Qué frustrante es, o qué frustrante sería levantar algo y que al final de cuentas te das cuenta que Dios nunca estuvo que está vacío. Nada, que tú llegaras a tus 60, 70 años creyendo genuinamente que Dios está en medio de todo lo que tú construiste y te das cuenta que no, que lo hiciste solo. Y que se abre la posibilidad de pensar cuánto más lejos no habría llegado, cuánto más no habría madurado, cuánto más no habría disfrutado de esta vida si yo hubiese permitido que Dios edificara junto conmigo, que yo edificara junto con Él, en equipo. Y de eso vamos a estar hablando este domingo. No voy a hablar más porque la idea es que vayas el domingo. Yo sí quiero decir algo. Pero te voy a hacer una pequeña aclaración de algo. Chiquita. Aquí en YouTube estamos montando los mejores momentos del mensaje del domingo. Hay muchas cosas que se montan en YouTube que no se montan en YouTube, que están pasando el domingo. Así que, hombre, si estás en Santa Marta, te esperamos este domingo. Ahora sí, pues sigue. Clip publicitario. Que en esta parte que decías de representar a Dios, y leía por ahí que era representar, o sea, que ojalá no lo representáramos de forma vacía. Pero me gustó mucho, pues estudiando, que este tema no es tanto de que tú no puedes hablar en nombre de Dios, sino de que cuando tú vives o en la manera en que vives contradigas el carácter de quién es Dios. Es decir, que no sea coherente. Que no es coherente. O sea, Dios es un Dios amoroso que nos da un amor que es incondicional, pero yo amo con condición. Ajá. Eso contradice el carácter de Dios. O demando misericordia de Dios, pero yo no puedo ser misericordioso con otros cuando me fallan. Quiero que Dios me perdone, pero no soy capaz de perdonar a nadie. No puedo perdonar, me cuesta y me niego. Quiero que Dios sea generoso conmigo y yo no soy generoso con nadie. Una cosa que me cueste, porque me puede costar, a ver, somos humanos y en esta pedazo de piel nos cuestan muchas cosas, pero yo no me puedo negar a permitir que la naturaleza de Dios también sea parte de mi naturaleza y dejar fluir eso en todo el mundo, en donde yo esté. Sí. Entonces, esa parte me pareció muy interesante. Cómo nosotros representamos a Dios. Ahora, esto no es una... Yo no me gustaría que este mensaje se convirtiera en un... Uy, no, entonces así no representa a Dios. Porque creo que es también el pensamiento que muchas personas cuando se acercan a la iglesia dicen... Claro. No, yo no puedo representar a Dios porque tienen un concepto de sí donde hay de pronto demasiada bajeza y demasiados errores del pasado, pero tampoco le permiten a Dios sanar el presente. Entonces. Yo voy a decir algo que puede sonar muy hereje y necesita mucho análisis, pero la voy a tirar así para que se alborote. Y es que yo creo que nosotros, de manera natural, o sea, verte a ti o que alguien nos vea a nosotros o cualquier persona, ya uno está representando a Dios por el simple hecho de estar vivo. O sea, por el simple hecho de ser alguien funcional físicamente hablando. Permítanme aclarar mi tesis. Y es que tú y yo tenemos este regalo, esta esperanza de poco a poco ir conociendo al Padre y que Él vaya transformándonos de adentro hacia afuera. Y como le hemos hablado, creo que lo hablamos en el episodio anterior, no se trata de ser perfecto para que luego Dios pueda estar con nosotros. No, necesitamos estar con Él
Para que Él nos luego perfeccione. Exacto, nos vaya perfeccionando. Entonces yo creo que el simple hecho de que tú en tu corazón tengas el genuino deseo de estar cerca, de escucharlo, ya es el primer paso y eso cuenta, ¿no? Sí, porque nosotros no producimos el cambio. Exacto, y eso lo hablamos en una serie anterior. Entonces, total, o sea, no te metas en la cabeza de, no, entonces yo mejor me salgo porque lo estoy haciendo mal. O sea, es preferible estar ahí en la lucha, en el intento. Permanecer, muy buena palabra, gracias por eso. Porque en el permanecer es que Él puede empezar a hacer y obrar en nosotros. De lo contrario, sería un mensaje totalmente contradictorio, porque dice la Biblia que, tenemos la posibilidad de conectar con el Padre porque el Hijo se puso en el medio, porque Cristo está en el centro y podemos acercarnos a Él gracias al amor del Padre representado en Cristo Jesús. Pues por eso, no es por mis obras. Entonces, creo que está bien explicado. Ahora, de la mano con eso. Me salvé, ¿verdad? Porque estaba empolatado. Al principio un poquito, sí, casi te paro. Casi para la grabación. Ajá. Y de la mano con eso va el cuarto mandamiento, que es acuérdate del día de reposo. Y digo que tiene todo que ver, aunque no parece, porque es esta capacidad de permanecer y descansar en Dios. O sea, yo creo que es algo que tenemos que aprender los seres humanos. Vivimos en una temporada de demasiada ansiedad. La gente vive muy ansiosa, muy desesperada, quiere tomar el rumbo de su vida siempre a su manera, en su propio criterio. Y obviamente yo sé que cuando Dios nos guía, cuando tenemos una relación con Él, pues estamos capacitados de tomar decisiones. Pero creo que la primera habilidad que tenemos que desarrollar es el descansar en Él. Porque cuando aprendemos a esperar, es más, a mí me encanta cuando en los Salmos, en Salmo 46:10, dice, estén quietos y sepan que yo soy Dios. O sea, creo que cuando hay quietud en el alma, podemos apreciar lo que Dios está haciendo o está a punto de hacer en nosotros y a través de nosotros. Y eso se desarrolla, eso se hace con el tiempo. No es como que, Señor, ya soy paciente. No, eso no, es con el tiempo. Porque van a haber momentos donde tú quieres y Dios te está diciendo, detente. Sí. Y tienes que desarrollar hombre, esta es la voz de Dios que me dice detente y voy a confiar en eso. Así yo quiera salir corriendo a solucionar algo, Dios me dice detente. Entonces, sí creo que va muy de la mano, porque eso nos ayuda mucho a guardar el corazón, a guardar la mente en completa paz. La Biblia dice, tú guardarás en perfecta paz aquel que persevera en ti, en su mente. O sea, cuando yo persevero en creer, en confiar, Él guarda mi corazón completamente. Y eso nos ayuda a guardar el corazón de los ídolos, de no hacer las cosas a nuestra manera y con el temor a la imagen y todo esto que ya hablamos anteriormente. Bueno, amigos, esto fue Conversaciones en la Mesa. Repetimos la intención de este espacio. Queremos contar cosas, hablar, profundizar con todo, alrededor de todo lo que se habló el domingo, ya sea antes o después. Si te das cuenta, aquí te dimos un poquito de introducción de lo que viene este domingo. Y nada, simplemente los invitamos a que, si están buscando un lugar para poder conectar con Dios de una manera segura, conectar consigo mismo, con otras personas, estés en Santa Marta o fuera de Santa Marta, la mesa probablemente sea ese espacio que Papá Dios está permitiendo que tú lo encuentres. Me gustaría, no sé, ojalá pase. Y si no, buscaré a mis amigos y les diré que lo hagan. Caramba. Y déjanos una historia o déjanos saber en los comentarios algo que tú hayas vivido que pueda ratificar esto que hablamos aquí, como así, como lo contamos nosotros. A mí me ha pasado que yo puse una vez un ídolo en el centro o puse mi corazón en esto y definitivamente terminé peor de lo que esperaba, o en una relación, etcétera. Bueno, no sé, una historia para poderla contar en el próximo episodio. No vamos a mencionar nombre, no vamos a decir nada, es más, le cambiamos el nombre y decimos fulanito. ¿Pero a dónde nos la mandan? Yo creo que en los comentarios, yo sé que... pero en los comentarios se ve. Pero es que ¿dónde más nos lo van a mandar? Por el Instagram de la mesa puede ser. Pero también vamos a saber el nombre, no importa, al interno. Nosotros lo vamos a saber. Bueno, listo, al interno de la mesa, perfecto. Sino que yo dije, bueno, igual lo vamos a ver el nombre. No, pero no lo vamos a hablar aquí en público si tú no quieres que sea... Ok, entonces mándanos al interno. Y quiero aprovechar para saludar a Marcos. Marcos dejó un comentario en el episodio de la semana pasada. Y cada vez que tú dejes un comentario aquí, así sea mandando unas manitos, te vamos a saludar. Saludo para ti, Marcos. Saludo para todos los amigos de la mesa de Santa Marta, para todos los amigos del círculo que tenemos en Barranquilla y para todos los que por alguna razón dentro o fuera de Colombia aterrizaron aquí. Los amamos mucho aún sin conocerlos. De verdad nos honra muchísimo que estén presentes acá. Y pues nada, nos vemos en la próxima.